Hola mis moicalistas, mis moicatuber, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de ahora vamos a hablar acerca del partido FMLN, desde sus inicios y cómo decayó y se ganó el repudio de millones de salvadoreños. Así que sin tanto rodeo, vamos allá con el video. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mejor conocido por sus siglas FMLN, fue fundado en el año 1980 como un organismo de coordinación de las 5 organizaciones políticas guerrilleras de izquierda que participaban en la guerra civil salvadoreña. Y todo esto porque El Salvador estaba enfrentando una crisis de desigualdad nacional que consistía en que los terratenientes tenían de colonos y esclavos a los campesinos y a los indígenas, donde los marginaban y explotaban de una forma muy exagerada. Entonces este grupo de personas, al ver tanta injusticia, alzaron su voz y se levantaron como un movimiento de lucha que buscaba dos cosas. Número 1, buscaban de que las tierras se las entregaran a los campesinos. Y número 2, que desmilitarizaran el país, quitando a los cuerpos represivos y a los batallones élites. Porque cabe recalcar que El Salvador era gobernado por un régimen militar. Y para quienes crecieron en esa época, vivieron su peor infancia, debido a que a temprana edad los reclutaban para pertenecer a la guerrilla. Porque la familia, la educación, la libertad, la salud y un montón de cosas estaban en segundo plano, porque acá lo más importante era hasta la victoria, o era ganar o era morir, no había ninguna otra opción. Es por esa razón que muchas personas quedaban huérfanas porque les desaparecían a sus familiares, otros simplemente morían y otros, en el peor de los casos, perdían partes de su cuerpo y quedaban lisiados para toda la vida con muchos traumas psicológicos, porque eso era la guerra. Puro dolor y puro sufrimiento. Y pues bueno, pasó la guerra, vinieron los acuerdos de paz. El FMLN dejó de ser un partido guerrillero político a un partido político simplemente. Y como partido político, ¿qué era lo que ellos buscaban? Pues la respuesta es bastante sencilla. Ellos buscaban gobernar a El Salvador, ya que era el partido del pueblo, era el partido de los campesinos y de la gente pobre que vivía en casas de cartón. Y como ellos siempre eran personas de mucha lucha, durante 3 periodos buscaron la presidencia y terminaban perdiendo. Y en el cuarto periodo de las elecciones presidenciales, lanzaron a su más grande opción que aseguraban que ganaría la presidencia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Shafik Handal, uno de los mejores amigos de Armando Bukele, papá de Nayib Bukele. Y realmente él tenía un gran corazón, amaba tanto a su gente, prometió que iba a transformar a El Salvador y que iba a traer nuevamente la moneda nacional, el colón. Pero a pesar de que él tenía buenísimas propuestas, la gente lo hizo a un lado y se dejó llevar por el populismo. Terminaron votando y dándole el gane a Elías Antonio Saca, ya que pertenecía a Arena, un partido que estaba de moda y que la gente se sentía orgullosa de pertenecer. Y al pasar el tiempo se da a conocer la triste noticia del fallecimiento de Shafik Handal, el único y el mejor líder que el FMLN ha tenido. Y ya para el año 2009, como el FMLN venía de perder una, otra y otra vez, y como para esos entonces solo habían 2 opciones: o te decidías por el FMLN o te decidías por Arena, y ahí muere todo. Entonces ellos toman la decisión de cambiar de estrategia y lanzan una nueva propuesta para ganar la presidencia, con un candidato que era una figura pública y famosa de los medios de comunicación. Estamos hablando de Mauricio Funes y Sánchez Serén a la vicepresidencia, lo cual estos se convirtieron en el favorito de los salvadoreños, que en efecto terminaron ganando. Y tras 20 años de lucha, el FMLN se convirtió en la primera fuerza política, donde muchos campesinos lloraron de felicidad y celebraron a lo grande la victoria de su partido, al cual habían defendido durante muchos años. Y a pesar de que el FMLN ganó 2 periodos presidenciales,
no lograron tener mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, lo que significa de que no tenían poder absoluto, debido a que el Partido Arena se mantenía con muchos diputados que se oponían a todo, imposibilitando la realización de proyectos que beneficiarían a la población. No obstante, a pesar de que tenían muchas barreras este gobierno en turno, realizaron muchos proyectos como la entrega de útiles escolares, el uniforme, el calzado, el vaso de leche, el Instituto Nacional del Veterano y Excombatiente de Guerra, Ciudad Mujer, el Instituto Nacional de las Juventudes, mejor conocido como el INJUVE. También el proyecto de pasantías laborales, mejor conocido como Jóvenes con Todo, donde este gobierno les pagaba a las empresas para que los jóvenes fuesen a trabajar y tuvieran su primera experiencia laboral. Y también este gobierno fue el primero el que hizo el destape a la corrupción del Partido Arena. Y la lista continúa porque el FMLN sí que hizo muchas cosas buenas, pero la pregunta acá que nos planteamos es la siguiente: ¿qué hizo que la gente lo llegara a repudiar tanto a este partido? ¿Qué hizo de mal este partido para, después de ser tan grande, colosal, a reducirse como el partido más pequeño y más odiado? Pues bueno, empecemos hablando de que ellos, ya estando en el poder, se les subieron los humos, se hicieron agrandados, orgullosos, prepotentes, dejando de escuchar a su población. Es decir, muchos militantes del FMLN no se sentían representados por sus líderes, o sea, los altos de arriba, quienes dirigían al FMLN y al gobierno. Los militantes, en pocas palabras, les decían: quiten a esa gente, no la queremos. Pero ¿qué hacían los líderes? No los escuchaban. Y si alguien se atrevía a cuestionarlos, a criticarlos y a decirles sus verdades, simplemente lo mandaban a silenciar o lo expulsaban de su partido, como es en el caso de Nayib Bukele, que él empezó a decirle sus verdades al FMLN. No lo hizo con el objetivo de dividir al partido, sino mejorar lo que se estaba haciendo mal, y terminó siendo expulsado porque en este partido tú no podías decirle sus verdades a nadie. Tenías que estar de acuerdo con todo lo que decían y todo lo que mandaban a hacer. Si mirabas algo malo, calladito, tú no tenías que decir nada. ¿Y qué fue lo que dijo Medardo González, ex secretario general del partido FMLN? Con o sin Nayib, nuestro partido siempre continúa, porque nosotros no queremos gente rebelde como él. Y por si eso fuera poco, hubieron dos detonantes muy perturbadores de que este partido y el gobierno hicieron. O sea, cometieron muchísimos errores, pero estos dos errores fueron los más brutales. Número uno, la corrupción. Estaban robándole dinero al pueblo. El pueblo ese que les dieron el poder, esa gente campesina que anduvo combatiendo en la guerra. Y número dos, pactaron con pandillas, es decir, se pusieron a merced de los pandilleros, ofreciéndoles buenas cantidades de dinero y muchos beneficios que consistían en darles herramientas a los pandilleros, en de llevarles buen entretenimiento a las cárceles, tanto comida, música, etcétera, y otro montón de beneficios. ¿A cambio de qué? A cambio de que disminuyeran los homicidios, porque había mucha matanza, entonces ellos como gobierno se veían mal en temas de seguridad. Y otra era de que necesitaban permiso para tener libre acceso a esos lugares que eran dominados por las pandillas y poder hacer campaña política, porque acá lo único importante era conseguir muchos votantes para que votasen por ellos mismos y mantenerse en el poder. Y desgraciadamente para esa época, El Salvador se convirtió en el cuarto país más peligroso del mundo. Y no era solo por decir el cuarto país, realmente era peligroso. De verdad que daba pánico vivir en este país. Y realmente la gente, nosotros ya no soportábamos más el dolor y el sufrimiento y la zozobra en la que vivíamos. Y lo único que la gente pedía era un cambio de verdad, que acabaran con la delincuencia. Y de repente surge Nayib Bukele, que tiene las intenciones de cambiar a El Salvador. Pero resulta de que ellos empezaron a obstaculizar su candidatura. El FMLN tiene una larga lista de exfuncionarios que cometieron los mismos pecados que Arena. Al recibir grandes cantidades de dinero, a Serén se le acusa de haber recibido más de $500,000. También Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, quien habría recibido más de $290,000 y huyó del país hacia México. Otro de los miembros del FMLN que huyó de la justicia es
Sigfrido Reyes por apropiarse ilegalmente de fondos de la Asamblea Legislativa y de lavar más de 6 millones de dólares. El otro acusado en este proceso es el expresidente y ahora ciudadano nicaragüense Mauricio Funes, a quien se le atribuyen delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Sobre Funes, el juez Godofredo Salazar también consideró en el 2017 que debía ser enjuiciado por su papel en el cuestionado pacto. La relación de Funes con la tregua fue cambiante. El exmandatario siempre negó estar detrás de ese acuerdo entre las maras, pero en un discurso que dio ante la Organización de las Naciones Unidas, destacó los resultados que estaba dando en el 2012 el proceso. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país. Y es así como se bajó el telón y quedó al descubierto el partido FMLN, ganándose todo el repudio de los salvadoreños. Una, porque los dejaron de escuchar. Dos, porque robaron dinero. Tres, porque pactaron con pandillas. Y lo que más le duele a la gente que anduvo en la guerra, que anduvo en la guerrilla, que luchó juntamente con ellos, es de que perdieron a sus familiares, quedaron huérfanos, quedaron lisiados para toda la vida. Hay gente que no tiene piernas, hay gente que no tiene brazo, que no pueden ver porque perdieron algún ojo. Y lo más jodido de todo es de que también arruinaron la niñez de muchas personas, arruinaron su infancia. Pudieron haber estudiado, cumplir sus sueños, pero no, los arruinaron. Y todo ese sufrimiento, ese dolor, esa amargura, ¿para qué? Para que luego ellos, estando en la victoria en el gobierno, se olvidaran de su gente. Y lo más sorprendente de todo es de que se unieron al partido Arena, su archienemigo, se unieron en discurso, en oposición y en un montón de cosas más. Y terminaron traicionando a su pueblo, a esa gente que decía hasta la victoria, la lucha continúa, y ofrendaron su vida. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que si Shafiq Handal estuviera vivo todo esto hubiese pasado? ¿Creen que Shafiq Handal hubiese logrado ser presidente? Te leo en la cajita de comentario. Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan entendido y hayan visto este vídeo completo. Porque hay mucha gente de que no mira el vídeo completo y se pone a comentar burradas que yo nunca dije. Y por favor, dale pulgar arriba a este vídeo, compártelo con todo mundo y Raimundo. Yo soy Moika y los vemos hasta la próxima.